hermanos, qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes, estar en un momento más de inspiración, donde pues podemos platicar, podemos charlar, conocer un poco sobre las historias que vemos en la Biblia para escudriñar también sus palabras. Nos presentamos nuevamente, mi esposa Águeda, mi nombre es Ángel y bueno, juntos queremos compartir con ustedes, como ya mencioné, momentos de inspiración. ¿Cómo estás el día de hoy, amor? ¿Cómo te encuentras? Estoy un poquito cansada, hemos tenido unos días un poco agotadores, pero para la gloria de Dios estamos bien. Como dice mi esposo, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y para hacer mención, también muchas gracias a los que nos han estado siguiendo en las redes sociales, gracias a los que les han dado apoyo a los videos anteriores. Vamos poco a poquito, Sí, pero así comienza todo, de un poco a mucho. sí, así es. Agradecerles, como dice mi esposa, en el apoyo que nos han dado en este pequeño tiempo que llevamos en redes sociales, en TikTok, Instagram, en nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, el día de hoy queremos comenzar con una, digamos que miniserie respecto a un tema muy importante para nosotros, que estos días han sido relevantes para nuestras vidas. Sí. Y pues bueno, el tema, para ya no perder más el tiempo presentándonos y demás, vamos a ir directo al grano, ¿no? Que viene Así es. siendo el tema principal de este podcast es conociendo el sueño, más no al proceso. Amén. Básicamente ya dije un spoiler del Sí. tema, ¿no? Principal. Es un tema un poquito, quizá un poco fuerte, pero creo que vale la pena escucharlo, vale la pena meditar un poco en él para ver qué nos tiene preparados Jesús. Muchas veces, como lo menciona el título, tenemos sueños, ¿verdad? Pero no conocemos el proceso a ese sueño. Entonces eso da como que un poquito de miedo porque como humanos lo que no sabemos nos intriga. Queremos saber ya qué va a pasar. Y qué mejor que estudiar este tema, platicar al respecto con una historia muy, muy bonita en la Biblia de un personaje que muchos hemos escuchado ya de él, incluso se le apoda básicamente como el soñador, ¿no? Sí, José el soñador. Entonces es efectivamente José el soñador. Vamos a leer la palabra en Génesis 37 de 3 al 5, donde vemos parte importante de la historia de José, inicios de su historia, ¿no? Así es. Voy a comenzar a leer Génesis 37 del 3 al 5, va a estar apareciendo también en pantalla. Dice así: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Pues de primera mano vemos que, digo, muchos papás dicen que hace poco creo que platicábamos eso con mi mamá, que de entrada, pues José era el favorito de la familia o de la casa, ¿no? Así es. Muchas veces en la actualidad, pues decimos que, o los papás, no, aún no tenemos esa oportunidad de ser papás, que pronto, en unos añitos más, este, de poder decir, no, yo los quiero A a todos todos por por igual. igual, ¿no? Pero entre hermanos también sabemos que a veces sí hay uno que otro favorito en la casa, en la familia. Pero bueno, aquí básicamente ya la Biblia dice que Jacob tenía por favorito a José, ¿no? Y pues bueno, esto generaba conflicto o cierto descontento entre sus hermanos, que pues, pudiera entenderlo realmente, el tener algún favoritismo de los padres hacia un hijo, pues sí genera cierto conflicto con sus demás hermanos, ¿no? Y esto es el inicio o el contexto inicial de la historia que leía mi esposa, donde vemos a un José como hijo favorito, ¿sí? Por un padre, Jacob, que lo tuvo en su vejez. Sí, aparte como que era muy notorio, ¿no? O sea, como que
eh, Jacob le daba a José incluso una túnica especial, ¿no? Y lo hacía Sí, notorio ante los demás hijos. Entonces esto hacía enojar a los demás y creo que por eso era tan obvio su odio por José. sí, así es. Y algo que ahorita me vino a la mente, amor, Jacob ya era, pues ya estaba grande cuando tuvo a Sí, José, ¿no? ¿Te imaginas quién fuera como Jacob, perdón, a esa edad poder procrear o tener un hijo, ¿no? Entonces, de hecho suena como que un poco, trivial, ¿no? como que un poco extraño, ¿no? Bueno, Ujú. yo igual siendo hija menor de un padre que ya también me tuvo grande, como que sí suena increíble. Sí, Pero es maravilloso, ¿te imaginas la sabiduría de Jacob para ministrar a su hijo, para así guiar a es. su hijo y también la sabiduría que Sí, recibió José? Entonces, como que, siento, o sea, siento tan bonito el conocer de la parte de la historia y pensar qué sabiduría pudo haber adquirido José de su de su padre a una padre. edad ya tan avanzada, Sí, ¿no? esas de las situaciones que muchas veces no vemos los frutos de esos momentos, ¿no? El fruto Así del es. padre de José, Jacob, era precisamente los años de experiencia y la expertise que le iba a otorgar a su hijo, las enseñanzas que Sí, le iba a dar a su hijo, y no nada más a José, también a sus demás hijos, era bastante importante. Nada más que, pues bueno, el tema aquí no era como, pues normal en muchas familias, ¿no? Que bueno, no hay un favorito, todos los quiero por igual. Aquí sí así estaba es. bien marcado y bien puntual ese tema, ¿no? Sí. Y pues bueno, estos conflictos empezaron a tener José y sus hermanos, pero empieza a acontecer una situación bien importante, que dice que la palabra que José tiene un sueño, Sí, ¿vale? incluso aquí en la palabra dicen, ya hablando José, dice, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey, no es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Si ya de por sí traía ahí temas con sus hermanos y luego el expresarle estos sueños, pues todavía sus hermanos dijeron, a ver, pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Estás viendo y Sí, no ves, ¿no? Y todavía se lo fueron a odiar, literal la palabra dice, lo odiaron aún más, ¿no? sí, o sea, como que no lo odiaban todavía lo suficiente, Sí, que como que después de José todavía me imagino inocentemente contándoles un sueño, así siendo es. el menor de todos, quizá no sé cuántos años habrán llevado, 10 o no lo sé, eh, pero realmente el decir, oye hermano, un ejemplo, ¿no? Tuve un sueño Sí, así, 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 y ya lo malinterpretaron sin siquiera saber aún lo que iba a hacer Dios. así es. Y ese es un inicio, porque les contó nada más uno de sus sueños, Así ¿no? es. Después continúa la palabra y vuelve a comentarles que volvió a soñar, este, y esta vez no nada más sus hermanos, sino ya también su papá, de alguna manera le llama la atención. Pues José, digo, ya la traía con sus hermanos, les cuenta el sueño, el primero, de los manojos, y todavía lo odian más, ¿no? Y no se queda ahí, dice, ¿sabes qué? Volví a soñar, oigan, les cuento, no sé si lo tienes ahí en la Sí, palabra. dice, esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Así es. No nada más era un sueño, sino fueron dos sueños, y no nada Así más es. fue como de que, a ver, ya tengo a mis hermanos fastidiados, enojados conmigo, déjame les cuento otro sueño más. Y como le decías, de alguna manera José, en su inocencia, así lo podemos llamar, Así estaba es. simplemente contándoles un sueño, ¿no? Y fue que sus hermanos y el papá de José, Jacob,
pues lo malinterpretaron o lo tomaron a mal personalmente y fue que le empezaron a decir ciertas cosas a él. Ahora, ojo aquí, la palabra dice que su papá meditaba respecto a estos sueños. Sí, se intrigaba por saber el significado de los sueños. Y ojo aquí, amor, porque José no interpretó, perdón, en primera instancia el sueño que tuvo. Él solamente les contó emocionado, perdón, porque a lo mejor pensó, o sea, qué magnífico sueño, ¿no? O sea, no sabemos cómo lo habrá vivido o cómo se habrá plasmado en el sueño de José. Solamente conocemos la narrativa, pero no conocemos lo magnífico que ha de haber sido soñar con eso, ¿no? Entonces José emocionado les cuenta, pero eso no significa que se vanagloriaba o algo así, ¿no? Sino que él les contaba a su parte más íntima, que era su familia, sus sueños, más no significaba que eso era como que, ay, voy a ser más grande que tú Sí. o demás, ¿no? Y muchas veces es lo que pasa en el día a día o en nuestras vidas personales. Sí, Muchas veces Dios pone sueños en nuestras vidas, pone sueños en nuestros pasos y inocentemente nosotros simplemente los compartimos, ¿sí? Y como en José, en este caso, José solamente, como lo comentabas, amor, platicó su sueño así es. y alguien más lo interpretó, que en este caso fueron sus hermanos y su papá, ¿no? Así, hay que tener mucho cuidado con esto cuando nosotros decidimos contar este tipo de experiencias, porque yo creo que la Biblia es como es el ejemplo que debemos de seguir para llevar nuestra vida a cabo. Yo creo que por eso están todas estas historias plasmadas en la Biblia, porque son una guía del cómo es que debemos de llevar nuestros sucesos en la vida. Porque José no lo decía en un mal aspecto y muchas veces nos pasa, y creo que a todos nos ha pasado que compartimos un sueño con alguien e incluso nos dice, ay, no creo que lo logres, o ay, no creo que eso sea posible, o ay, no creo que Dios pueda hacer eso y demás, ¿no? Entonces como que eso nos encierra en un punto y nos hace llevar hacia otra dirección. Puede As- cambiar la voluntad. Así es bien importante que cuando tengamos esos sueños revelados por Dios, podamos nosotros estar bien enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. Sí, Es lo que comentaba hace un momento, cuando llegan sueños, otras personas pueden interpretar de una manera diferente esos sueños. Si yo voy contigo, amor, y te cuento un sueño, tú me vas a dar una interpretación tuya. Si yo voy con otra persona, la suya. Y así así es. por cada una de las personas que yo vaya va a ser una interpretación de esa persona, ¿no? Aquí parte importante es tener un corazón saludable, ¿sí? Así es, Saludable para poder principalmente tener esa correcta interpretación de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo vamos a tener ese corazón saludable? ¿Sí? Entendiendo la voluntad de Dios, leyendo su palabra, estando en comunión con Dios, en que nos vaya dirigiendo hacia dónde vamos a ir dando los pasos indicados así es, para alcanzar ese sueño. Ahora, el que Dios nos ponga sueños no es de que mañana ya se me cumple ese sueño. así es, En efecto, Dios nos va a dar esos sueños para nuestras vidas, bendiciones para nuestras vidas, pero no es nada más de que ya soñé y ¡pau! y va a pasar Va a pasar mañana, mañana, o ponle que no mañana, va a pasar un mes, o un año, o un año, o año y o más. medio, o más, ¿no? Este, y en ese proceso, que es básicamente lo que nos queremos enfocar, es donde tenemos que tener nuestro corazón bien alineado y bien enfocado a los Más propósitos de Dios para nosotros. más que todo, el tener una perfecta comunión con Dios saludable. Hace rato mencionabas esa palabra saludable, el tener esa estabilidad con Dios y esa estabilidad te va a llevar a hacer otras cosas, leer la palabra, como lo mencionabas, el orar a Dios, Así el es, ayuno, porque se necesita fuerza de voluntad para llevar a cabo todas estas cosas, porque cuando pasamos por un proceso largo, si es largo, cuando pasamos por este proceso, muchas cosas se van incrementando a nuestra mente,
a nuestro corazón, a nuestro vocabulario, a nuestra vida diaria, a nuestro caminar en Cristo. Sí, así es. Es que tener básicamente un enfoque de lo que queremos, de lo que queremos estar, este, pues, guiando, o que Dios más que nada guíe hacia nuestras vidas, y lo va a hacer a través de lo que tú comentas, ¿sí? Tener tanto un corazón, el tener un corazón saludable es tener una mente sana, un espíritu también saludable, tranquilo, enfocado a las necesidades que queremos, alcanzar con la ayuda y el enfoque de nuestro Dios, ¿no? Así es. Entonces, vamos a estar abiertos, vamos a estar, expuestos a las malas interpretaciones de muchas personas, pero nuestra mirada y nuestro sueño tiene que estar siempre puesto en las manos de Dios Amén. para que Él nos pueda ayudar y nos pueda guiar hacia donde Él nos dio básicamente ese sueño, ¿no? Así es. Entonces, esto requiere, como bien lo dijiste, de muchas situaciones, ¿no? Alternas pues, para tener ese enfoque claro. Pues bueno, aquí estamos leyendo una de las notas que ponemos por si ven que bajamos Sí, la porque si no mirada. nos perdemos. Este, Platicábamos respecto al hecho de que yo le preguntaba a mi esposa, imagínate que Dios te ponga un sueño, ¿sí? Dios te puso ya un sueño o 2 sueños, como José en este caso, o no sé cuántos más le puso, pero que le haya dicho: "¿Sabes qué, José o Águeda? Para que tú cumplas este sueño, tienes que pasar por un sinfín de cosas", Por un ¿no? desierto. Por un desierto. En el caso de José, si me ayudas, amor, nada más ahí a los puntos. En el caso de José, por ejemplo, lo vendieron, lo metieron a un pozo. Que imagínate, vamos a darle refresh. José soñó y Dios le manifestó. ¿Sabes qué, José? Tengo estos sueños para ti, tengo estos propósitos, estas metas, estos objetivos para tu vida. Tengo estas bendiciones para ti. Pero para que tú puedas tener eso, tienes que primero dejar que te vendan, que te metan en un pozo, ¿sí? Lo trataron también de matar. Su Claro. hermano lo saca, pero pues bueno, lo vuelve a vender como esclavo. Sí, Luego se vuelve mayordomo y luego de ser mayordomo lo lo acusan, acusan injustificadamente y nada más lo meten a la cárcel unos 2 añitos. nada más. 2 añitos nada más. Y hasta que pase todo eso, te voy a dar la oportunidad de ser gobernador y ahora sí, las promesas y sueños que yo puse en tu vida van a aplicarse, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque llegó a ser gobernador a causa de que el faraón tuvo un sueño. También, Entonces, es tan hermoso cómo sí, trabaja Dios y nos podemos dar cuenta, porque el faraón tuvo un sueño y mandó a todo Egipto a que le interpretaran el sueño, y el faraón decía: "No, es que esto no es". sí. ¿Por qué? Porque ya había alguien especial que había pasado por un proceso para poder alcanzar algo más. Y esos son los procesos que Dios trabaja en nuestras vidas y que normalmente no nos damos cuenta el por qué suceden muchas cosas en nuestra Así vida. es. Dios así trabaja en ocasiones. A veces empieza a hacer ciertos movimientos, ajustes en nuestra vida que no entendemos o que nos vuelve muy complicado de comprender el por qué me está pasando esto, por qué estoy Sí. pasando por esta situación, por qué sucedió esto. Y parece encerrar nuestra mente, encerrar nuestra vida y empezamos a sentir como todas las ciertas situaciones caen en nuestra vida pues de alguna manera nos sentimos más débiles, ¿no? Más vulnerables ante las situaciones. Pero hay que entender, hay que traer bien el enfoque que esas situaciones o esas dificultades son parte de un proceso. Amén. ¿Sí? Son parte de algo que Dios está haciendo en nuestras vidas para que podamos comprender, ¿sí? Para cuando nosotros estemos posicionados en el lugar que Él quiere que estemos. Amén. Y hay que tener mucho discernimiento también, porque por las pruebas que pudo haber pasado José, con el simple hecho de que sus propios hermanos lo vendieron como un esclavo y que quisieron matarlo y demás, esto pudo haber desviado a José, pudo haber dicho en su carne humana, pudo haber dicho: Dios no está cumpliendo los sueños que puso en mi vida".
Es Sí, como si hubiéramos dicho, tengo un Dios falso, un Dios que no cumple sus promesas, que no cumple lo que plasma en mi vida. Entonces, esto también pudo haber ocurrido en la vida de José y es aquí cuando debemos de tener madurez espiritual, así es. porque José esperó muchos años y pasó por muchas pruebas y aún así le fue fiel a Dios, aún así fue fiel a sus principios, a lo que sus padres les habían enseñado. Y cuando sus hermanos se volvieron a presentar ante él, lógico, pasaron muchas dudas sobre la Sí, mente de claro. José. Los mandó a encarcelar e incluso dijo, pues me van a dejar uno aquí y Sí, después regresan, ¿no? Este, pero es magnífico cómo en ese corto lapso en el que se volvió a encontrar con sus hermanos y tuvo esos malos pensamientos porque los tuvo, José recapacita, ¿no? Y se da cuenta todo el proceso que le llevó a ser Dios, ¿no? así es. Entonces aquí es valioso cómo José en su proceso ya trabajado, vuelve con su familia. Entonces es maravilloso el cómo a pesar de todos los procesos que llevó, Dios lo hizo espiritualmente más maduro. Pudo afrontar esa situación. Te aseguro si no hubiera pasado por ese proceso, él no hubiera sabido qué hacer en ese momento. Y yo me imagino a José cuando lo vende su hermano nuevamente para ser esclavo, Sí, o en un inicio, la palabra dice, no recuerdo exactamente, pero sí dice que iba esposado y le colocaron grilletes. Este, pues de alguna manera caminando, esposado, con cadenas pesadas, cansado de alguna manera sí, de todo lo que estaba viviendo, aconteciendo en su vida. Y yo me imagino a un José en un momento, sí, donde quizás está pensando, ¿dónde está lo que Dios tiene para mí? ¿Dónde están los sí, sueños? ¿En qué momento van a suceder? Y como bien dijiste, amor, José no se dio por vencido, siempre estuvo enfocado en lo que Dios le había puesto, ¿sí? En lo que Dios ya le había dado por añadidura. amén. Simplemente tenía que entender y esperar a que Dios cumpliera ese proceso esencial para su vida, que lo llevó a una instancia única para él, ¿sí? Que lo preparó todo ese tiempo para poder, este, decirle al faraón lo que había sido su sueño, ¿no? Del faraón. Entonces, es aquí donde Dios nos prepara en nuestra vida, en nuestro caminar. Y no te voy a decir que nada más es una vez que nos prepara, ¿eh? No es como de que, a ver, ya tuve una mala racha, ya esta fue mi preparar que Dios hizo para mí, ya, o sea, Dios, ya párale, ¿no? No sabemos, realmente pueden ser muchas ocasiones, varias veces en nuestras vidas, pero ten por seguro que en cada una de esas situaciones Dios está obrando en ti para enseñarnos o para enseñarte algo que necesita que tú aprendas, Amén. para cuando Él te ponga en la posición y te dé ese sueño que te dio, tú puedas saber hacerlo adecuadamente, que puedas utilizar esos recursos que te pueda dar o brindar adecuadamente, ¿no? Entonces, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo diariamente, a pesar de las situaciones que podamos vivir en un futuro, hay que tener en cuenta que detrás de todo eso, tanto de lo bueno como de lo malo, está Dios dándonos un soporte, está Dios dándonos un aliento, dándonos esas fuerzas para poder seguir avanzando y no poder de nuestra parte desistir en avanzar, ¿no? Que es lo que se vuelve complicado Así el es. tener las situaciones encima y decir, ¿sabes qué? Incluso decir, Dios ya me abandonó porque ya pues, estoy hasta el suelo de deudas, de esto, de lo otro. Entonces, no es así. Realmente Dios quiere que entendamos algo. Así Y es. es bien importante que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y cómo va a suceder eso? Leyendo su palabra pues bueno, orando en comunión con Él. E incluso muchas veces menciono, bueno, no sé si solamente yo, pero a mí en lo personal, me ha pasado que digo: "Ay, Señor, quiero que me uses como usaste a Daniel, quiero que me uses como usaste a David, quiero que me des la sabiduría que le diste a Salomón, quiero que me uses como usaste a Ruth, quiero que", así, ¿no? Pero no vemos los procesos que ellos Sí, llevaron, ¿no? Y pasaron. al primer proceso decimos: "Uy, ya no quiero". Sí, sí, Ya sí. como que nos asusta un poco, ¿no? Entonces,
Creo que esto es lo importante de entender los procesos, que si queremos que Dios nos use, nos va a pulir Así y es. nos va a pulir hasta hacernos perfeccionados a su voluntad y hasta ver que estamos capaces para cumplir ese sueño que Él ya ha puesto en nosotros, porque Él es un Dios de promesas y es un Dios que va a cumplir sus promesas, porque es un Dios verdadero, porque es un Dios vivo, porque es un Dios todopoderoso, porque es un Dios que es capaz de hacer hasta lo imposible. Entonces, si estás pasando por un proceso en este momento, te aseguramos que es porque Dios tiene algo perfecto para tu vida, es porque Dios ya tiene una perfecta voluntad, un propósito especial para tu vida, para tu alrededor. Entonces, si estás pasando por este proceso ahora, solamente confía en Dios. Quizá no termine hoy, quizá no termine mañana o pasado o en un año, quizá lleve un poquito más de tiempo, pero yo es como le digo a mi esposo cuando pasamos por procesos, le digo, amor, hay que ver el lado bueno, el lado positivo de este proceso. ¿Qué quiere Dios que aprendamos? ¿Qué quiere Dios que veamos en este momento? ¿Qué quiere Dios que perfeccionemos, que cambiemos? Y no es fácil cuando, No, cuando pasamos por esas situaciones y mi esposa me dice, porque luego me pregunta, amor, ¿qué tienes? Le digo, pues bueno, es que estoy pensando en tal situación, ¿no? Y sí. me dice, tranquilo, amor, Dios es bueno. Y de hecho tenemos una frase entre ella y yo que dice, muchos también ya la han escuchado, y yo digo, Dios es bueno, o ella dice, Dios es bueno, y no contestamos el otro, todo Todo el el tiempo. tiempo, y luego yo, todo el tiempo, Dios es Dios es bueno. bueno. Entonces, no es fácil, no es tan, bueno, sí tienes razón, amor, déjame pongo contento. Sí, como Es que parte de aprender y de entender cómo aprender a vivir bajo la gracia de Dios, ¿no? así Y es. es un proceso donde tú vas entendiendo cómo Dios trabaja en las vidas de cada uno de nosotros. Pero sí déjame decirte que nada está perdido estando con Dios. Si Amén. Dios nos da un sueño, es porque Él sabe que podemos alcanzar esos sueños. Dios no nos va a dar nada que nosotros no podamos hacer, ¿sí? Pero hay veces que no tenemos las herramientas, la madurez, el Así es. conocimiento necesario en ese momento para que el sueño de Dios que puso se cumpla. Entonces es ahí donde Dios empieza a trabajar y nosotros también decidimos si queremos alcanzar ese sueño o no. Porque la determinación de José en su vida, en todo este tiempo que pasó, fue de que yo quiero los sueños que Dios puso en mi vida. Así Y es. porque quiso esos sueños en su vida, fue que soportó, fue que no se decayó, fue que aguantó, fue que luchó, fue que fue paciente, ¿no? En todo ese tiempo. Y así debemos de hacer. No es fácil, honestamente, no es No. fácil. Lo podemos decir por viva voz. No es fácil estos temas, no es fácil el decir, qué fácil es que Ángel me diga, tú aguanta, no pasa nada, Dios tiene algo mejor. Te lo decimos porque hemos pasado por situaciones y realmente Dios siempre tiene algo mejor para nuestras vidas. Dios siempre, a pesar del punto de quiebre en el que te encuentres, créeme que Dios siempre te va a sacar de ahí. Amén. Créeme que Dios siempre tiene bendiciones ya listas para nosotros. Simplemente también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y de nuestro entendimiento para poder tener esa comunión con Dios y decir, a ver Dios, estoy en este punto. ¿Qué onda? ¿Ahora para dónde? ¿Cómo le hago? Guíame, dame entendimiento, háblame a través de tu palabra, ¿sí? Y es como Dios empieza a trabajar en nosotros, es como Dios empieza a darnos la guía, el paso a paso hacia Claro. nuestros Y sueños, hay que tener mucho cuidado durante el proceso porque lógicamente es aquí donde viene el enemigo. ¿sí? Y viene y te tienta con cosas, por ejemplo, te dice, no vas a poder, mejor desvíate, mejor haz esto, y te comienza a meter cositas, ¿no? Hace unos días yo le comentaba en una plática a mi suegra, saludos suegra, yo le comentaba en una plática y le decía que hace ya unos meses, hace muchos meses, me estaba arreglando para ir a la iglesia y como que vino un pensamiento a mí, ¿no? Y yo estaba cantando alabanzas y demás, y vino este pensamiento que decía, así como le adoras en la iglesia a Dios, también puedes adorarle así como lo estás haciendo ahorita.
y estaba pasando en ese momento por un proceso y no tenía ganas de ir a la iglesia. Realmente en el Sí, fondo no tenía ganas de ir, porque somos carne, ¿no? Y es normal que pase eso hasta cierto punto. Entonces venía este pensamiento, ¿no? Así como la adoras en la iglesia, también puedes hacerlo aquí encerrada en tu cuarto. Y yo dije, ay, esto no está bien. Este pensamiento no viene de Dios, porque lógicamente si tú vas a la iglesia, sí alabas a Dios de una manera diferente, sí escuchas palabra que te vivifica y que viene de Dios mediante el instrumento de otra persona y te hace razonar sobre ciertas circunstancias, ¿no? Entonces aquí debemos de ser muy sabios y debemos de ver bien de dónde vienen nuestros pensamientos, discernir durante el proceso de dónde vienen estos pensamientos. Si tú estás pasando por el proceso y te viene esta mentalidad de mejor ya no continúes, sí, ya no lo vas a lograr, ya no no lo vas a puedes, no vas lograr. a poder tú solo, conmigo sí puedes, con Dios no se va a Sí, poder, mira dónde te tiene Dios, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones que te hacen sentir menos, la verdad es que te dan para abajo y dices, sí, ay, cañón, está cañón el querer avanzar cuando estás arrastrando un costal de piedras. sí, Y es ahí también donde la palabra dice que debemos aprender a descansar en Dios, ¿no? así es. Y no podemos avanzar si no empezamos a darle, a entregarle todo ese tipo de situaciones que tenemos actualmente a nuestro Dios para que Él empiece a obrar en nuestras vidas, porque si no soltamos, pues bueno, vamos a seguir avanzando quizás, pero muy lentamente, porque no, seguimos cargando situaciones, seguimos Así cargando es. cosas y hay que aprender también a trabajar en este proceso, en dejar las cosas en las manos de Dios, ¿no Amén. crees? Y aquí está la clave en Salmo 105 del 15 al 22. Dice así la palabra, no tomen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Amén. Porque cuando Dios pone sueños y cuando Dios conoce cuándo es el punto adecuado para cumplimiento de su sueño, Dios sobreabundantemente da por añadidura, ¿sí? Amén. Pero bien dijo la palabra que acaba de leer mi esposa, pasó José por un proceso, Así es. ¿sí? De ser esclavo a ponerle grilletes, a ponerles cadenas, ¿no? Una Sí. cadenita así de las que nos Ah, no, ponemos no hoy en creo que día, haya una sido cadena eso. de hierro, me imagino así de gruesa. Eh, o sea, imagínate, pero aquí menciona algo importante la palabra. El Señor estaba poniendo a prueba el carácter Así de es. José. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, Él escudriña nuestros Sí. corazones. Y Él no nos va a hacer pasar por un proceso que Él no sepa que no vamos a soportar. Que no nos va a hacer falta y que no nos va a hacer bien. Así es. Es como lo decíamos hace un momento, Dios nos va a poner en el lugar que Él tiene preparado para nosotros sin antes, y es tan, vaya, tan enorme el amor de Dios que tiene hacia nosotros, que antes de ponernos en un lugar, nos prepara para estar en ese lugar, ¿sí? No es como cuando sales a veces de la universidad y llegas a un trabajo y no Y no sabes sabes qué hacer hacer. muchas cosas, quizás no digo que nada, pero no muchas cosas, y pues bueno, ahí arréglatelas como puedas, Así o es. apréndele, o pregunta, ¿no? Dios es tan maravilloso, tan grande en misericordia, que nos va perfeccionando en el caminar y en nuestro día a día para ir cumpliendo esos sueños que tiene listos para nosotros. Amén. Entonces, el día de hoy, básicamente es eso, que puedan nosotros, junto con ustedes, puedan entender que existe un proceso para todos y cada uno de nuestros sueños, pero que es un proceso que nos va
a beneficiar, que nos va a ayudar, que Que nos nos va a va a guiar a formar, la que nos va a voluntad de guiar Dios. hacia lo que quiere Dios para nuestras vidas, ¿no? Que sí puede ser un valle, que sí puede ser un momento difícil y complicado en tu vida, pero hay que poder tener ese discernimiento y abrir también nuestros corazones a Dios para poder ver hacia dónde quiere que vayamos, que caminemos, ¿no crees? Claro, e incluso tener cuidado con el tipo de sueños que tenemos, porque así como puede haber sueños de Dios, también puede haber impedimentos del enemigo. Incluso antes de ser cristianos o ya después de ser cristianos, a veces vienen sueños que no forman parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? Em, entonces, tener este discernimiento espiritual, pedirle este discernimiento a Jesús, a Dios, para que Él nos pueda ir guiando. Y como lo mencionaba hace un momento, los procesos que nos lleva a Dios es para guiarnos a su perfecta voluntad, porque estoy segura de que en estos procesos Dios nos va a fortalecer, nos va a hacer más fuertes, nos va a dar esa sabiduría que necesitamos para afrontar esos sueños, porque una vez que te pare Dios frente a tu sueño, frente a eso que te había prometido, debes de estar listo ¿Listo? también para recibirlo. Así es, Debes de estar preparado. preparado para tú poder llevar ese sueño a cabo, porque una vez que te lo entrega Dios, lo debes de llevar a cabo. Y No cuidarlo. solamente se deja ahí así como de que ya lo tengo, Sí, adiós. sí, Entonces sí, debes de estar preparado, debes de estar listo, debes de tener madurez espiritual, madurez de Dios, no solamente terrenal, porque lo terrenal siempre queda a un lado, pero lo que viene de Dios siempre permanece. Cuando Dios te entregue ese sueño especial que tú tienes, ese sueño que Dios te puso en tu mente y en tu corazón, te aseguro que una vez que lo tengas, no se va a ir, como los sueños de este mundo. Ese sueño va a permanecer y va a formar parte de tu vida y luego vendrá otro sueño y luego otro y otro, porque así de misericordioso y de amoroso es nuestro Señor. sí, así es. Dios va a seguir poniéndonos en lo alto y en lo alto y en lo alto. Somos hechos para ser cabeza, más no cola. Amén. Y Dios siempre va a tener propósitos listos para nuestras vidas. Y cuando creamos que ya estamos en una posición, no económica nada más, no de alguna posición de trabajo o algo Sí, así, cuando nos sintamos estables en nuestra vida, digamos, wow, no creo que Dios tenga algo más para mí. Boom, te va a sorprender con tenlo algo por mucho seguro que sí. mejor, pero eso sabemos que va a ser algo, que nos va a volver a costar, pasar por un proceso, entender, aprender, madurar, y para alcanzar eso que Dios tiene para nosotros. Así es. Y, pues, bueno, ese es básicamente el mensaje de esta, digamos, primer parte. Eh, Queremos animarlos, queremos que puedan sentirse acobijados, que sepan que Dios está detrás de todas las situaciones que están viviendo, que puedan estar viviendo y que puedan llegar a vivir en algún momento. Siempre enfóquense en buscar de Él, enfóquense en su palabra, oren, pídanle a Dios discernimiento para que tener un corazón saludable y Así poder es. interpretar de la manera más adecuada los sueños que tengamos. Como bien dice mi esposa, no siempre son sueños de Dios, ¿sí? Siempre va a haber, el enemigo va a venir a atacarnos para evitar que Así es. alcancemos esos sueños que Dios tiene para nosotros, pero es ahí donde tenemos que aprender a tener un corazón saludable para entendimiento de esos sueños, ¿vale? Amén. Yo quisiera que antes de terminar de este podcast, hacernos una pregunta también, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué cosas debemos de dejar a un lado y qué cosas debemos de comenzar a hacer para comenzar a caminar hacia ese Ese sueño. sueño que Dios ya nos preparó? Entonces, nos dejo esta pregunta, amor. Les dejamos a ustedes también esta pregunta. ¿Qué debemos de dejar de hacer y qué debemos de comenzar a hacer para caminar ese sueño que Dios ya nos tiene preparado? Estoy segura que tienes en tu mente qué cosas debes de dejar y qué cosas debes de comenzar a hacer, ¿verdad? Muchas veces vienen desde cosas pequeñas de dejar la pereza, de dejar ciertas amistades que no me favorecen y demás. Entonces, la clave está ya en tu pensamiento. Estoy segura que ya sabes la respuesta
Y estoy segura, amor, de que nosotros también ya conocemos la Sí. respuesta. Entonces, dejarnos esta pregunta, ¿verdad? Porque así comienza todo, el cuestionarnos qué debemos dejar de hacer, qué no debemos dejar de hacer y tomar decisiones. Es por eso que Dios nos regaló el libre albedrío para tomar decisiones propias, porque si no tuviéramos esas decisiones y si Dios solamente nos moviera hacia su perfecta voluntad solo porque Él quiere, no seríamos una creación perfecta y creo que eso no sería amor. Pero ahora con Dios es todo lo contrario, ¿no? Con Dios es, te dejo en tus manos, hijo, ¿qué quieres hacer? Y yo te iré guiando. Pero siempre hay que tomar la decisión correcta, lo que Dios anhela para nuestras vidas. Así es, no pudiste haberlo dicho mejor, amor. Y esta pregunta de qué es lo que tenemos que dejar o qué es lo que tenemos que comenzar a hacer, pues la estaremos escudriñando en nuestro siguiente podcast, donde le vamos a dar Amén. continuidad a este proceso de cómo llegar a alcanzar nuestros sueños. Es un proceso, ahorita, pues bueno, estamos contextualizando de manera general todo esto que viene a acontecer en la vida de José, que fue básicamente José el soñador. Y pues bueno, seguirlos animando, agradecerles de momento por habernos acompañado hasta este final de este podcast. Gracias por haber estado con nosotros. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario al respecto, algo que podamos seguir mejorando, son nuestros primeros podcasts, seguimos mejorando. El día de hoy mi esposa me dice que pues la luz está mucho mejor. Entonces, pues, Esperamos bueno, que sí, ¿no? sí, ustedes también váyanos diciendo, retroalimentando cómo ven el escenario y demás. Sí. Esperamos poder seguir haciéndolo mejor para Dios, mejor para ustedes también, que podamos seguir teniendo estos momentos, pues, de intimidad con Dios, escudriñando su palabra y, pues, claro, generando momentos de inspiración para todos. Me gustaría hacer una oración, amor, para Claro que sí. nosotros y también para las personas que nos están viendo en este momento. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos has brindado, Padre bendito. Sabemos, Señor, que tú tienes una perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Estamos seguros, Padre, de que tú tomarás el control en nuestras vidas, en nuestro proceso, Señor. Tú tomarás el control de cada pensamiento y de cada sueño, Señor, de cada sentimiento, Padre, que nosotros podamos tener. No permitas, Padre, que el enemigo se adueñe de estos sueños, Señor, que el enemigo se adueñe de nuestros pensamientos, Padre. Sabemos que contigo todo lo podemos, Señor. Te invitamos, Padre, a nuestros corazones, Señor, y declaramos que tú eres el único dueño, Padre, el único proceso divino, Padre, que debemos de pasar, Señor, para llegar a tu perfecta voluntad, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, por cada proceso que hemos pasado, por cada persona que nos escucha, Padre, que escucha tu palabra, Padre. Síguenos usando como instrumentos, Señor. Sigue usando, Padre, además personas para que puedan llevar tu palabra, Padre. En esta hora, Padre, reprendemos todo mal sentimiento, Señor, toda pereza espiritual, Padre, todo sentimiento contrario a tu perfecta voluntad, Señor. En esta noche, en este día, en esta mañana, Padre, no importa el momento en el que nos estén escuchando, Señor, declaramos libertad para tu pueblo, Señor, para tus elegidos, Padre, para tus escogidos, Señor, para tus hijos amados, Padre. Pon tu perfecta voluntad en nuestras vidas, pon paz, Señor, pon discernimiento, pon sabiduría espiritual, Padre bendito. Te invitamos, Espíritu Santo, a nuestros corazones, Señor, y declaramos libertad, Padre, libertad espiritual. Habita en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Somos tus hijos amados en quien tienes complacencia, Padre. Te damos las gracias por todo, Señor, y te damos las gracias por cada proceso, Padre, porque no es una derrota, es una victoria en tu nombre, Señor. En esta hora, en este momento, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, amor, por esta oración. Gracias a Dios. Esperamos que sea de bendición para ustedes, así como este podcast y los temas que hemos estado desarrollando. Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado hasta aquí.
Pues bueno, Amén. Dios les bendiga, no olviden que Dios les ama, nosotros también los amamos en el nombre de Dios Padre. Y pues bueno, nos estamos viendo en un siguiente podcast. Claro. Sí. Nos seguimos viendo en otros podcasts. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por poner oído atento. Dijera la palabra el que tenga. Corazón dispuesto. Así es. Entonces, pues los invitamos a que sigan viendo estos podcasts, a que puedan seguir acompañándonos y esperamos sea de bendición como siempre y que podamos ser ese instrumento de Dios. Los amamos, Cristo los ama y pues nos vemos en un siguiente video. Bye.